Bueno, pues en este vídeo vamos a hablar de triángulos semejantes. Dentro de la semejanza de los triángulos, dos apartados: criterios de semejanza y triángulos en posición de tales. Empezamos en la siguiente lámina: criterios de semejanza. Nos situamos, vamos a ver cuando dos o más triángulos se dice que son semejantes. Tres posibilidades. Primer criterio: si tienen dos ángulos iguales. Repetimos: si localizáis dos o más triángulos que tienen dos ángulos iguales, dichos triángulos son semejantes. Por ejemplo, me dan tres triángulos en la lámina. Vamos a suponer que medimos este ángulo, supuestamente mide 20 grados. Medimos este ángulo, supuestamente tiene 110 grados, y procedemos a medir igualmente los ángulos de esos dos triángulos. Vamos a suponer que ese ángulo mide 20 grados. Vamos a suponer que ese ángulo mide 110 grados. Dichos triángulos tienen dos ángulos iguales. Consiguientemente son semejantes. Pasamos al pequeño. Supongamos que medimos ese ángulo. Igualmente mide 20 grados. Medimos ese ángulo. Supuestamente mide 110 grados. Se trataría de tres triángulos semejantes. Y una nota de sentido común: el criterio nos dice que son triángulos semejantes si tienen dos ángulos iguales. En el fondo van a tener iguales los tres ángulos, porque lógicamente, si los tres ángulos de un triángulo suman 180 grados, si estos dos, en este caso, suman 130 grados, repito, sentido común, el ángulo que nos queda debe medir 180 menos 130, es decir, 150 grados, perdón, 50 grados. 180 menos 130, 50 grados. Pasamos a este mismo razonamiento. Entre estos dos, 110. Ese ángulo medirá 50 grados. Entre los dos, 110 más 20, 130. Ese ángulo medirá 50 grados. Entonces, repito, el criterio dice que deben tener dos ángulos iguales, pero llegamos a la conclusión de que esos triángulos en realidad tienen iguales los tres ángulos. Primer criterio: si localizáis dos triángulos o 150 triángulos que tienen dos ángulos iguales, triángulos semejantes. Segundo criterio: si se cumple que sus lados son proporcionales, triángulos semejantes. Por ejemplo, me dan tres triángulos. Voy a proceder a medir sus lados. Cogeríamos una regla: 8 centímetros medida de ese lado. Pasamos al otro, mide 6 centímetros. Y pasamos al otro y veo que mide 4 centímetros. Procedemos a medir los lados de ese triángulo. Suponemos que vuelvo a coger la regla, voy a medir, me encuentro que mide 4 centímetros, este mide 3 y este mide 2. Procedemos a medir ese triángulo: 2 centímetros, 1,5 y 1 centímetro. Y es evidente que sus lados son proporcionales. Es decir, concepto de proporcionalidad: hay que saber dividir los lados. El correspondiente a este sería S y S. 6 partido por 3. Voy a analizar estos dos triángulos. Al dividir sus lados, 6 entre su correspondiente, que es 3, vamos a ver si es igual a la hipotenusa, suponiendo que fuera rectángulo. Vamos a ver si es igual a 8 entre su correspondiente, que es 4. Y vamos a ver si es igual a 4 entre su correspondiente, que es 2.
Evidentemente se cumplen las igualdades, esos dos triángulos tienen sus lados proporcionales, son triángulos semejantes. Mismo razonamiento para ver si este triángulo es semejante al pequeñito, mismo razonamiento. Vamos a ver si sus lados son proporcionales. 6 entre 1,5 debería ser igual al lado mayor 8 entre el lado mayor 2 y debería ser igual a 4 partido por 1. Deberíamos comprobar esas igualdades. Muy sencillito, multiplicamos en cruz. 6 por 2, 12. 8 por 1,5, 12. 8 por 1, 8. 4 por 2, 8. Se cumplen las igualdades. Triángulos cuyos lados son proporcionales son triángulos semejantes. Vamos con el tercer criterio. Nos dice que dos o más triángulos van a ser semejantes si tienen un ángulo igual y los lados que forman dicho ángulo son proporcionales. Por ejemplo, vamos a suponer que medimos este ángulo y voy a suponer que mide 30 grados. Medimos ese ángulo, mide 30 grados y veamos las longitudes de los lados que forman el ángulo. Tomamos la regla 12 centímetros. Ese cateto mide 12 centímetros, perdón, ese lado, no tengo la seguridad de que sea rectángulo. Ese lado del triángulo 12 centímetros. Pasamos a medir el otro, mismo razonamiento, marcaría exactamente 8. Tenemos el otro cateto, el otro lado que forma dicho ángulo 8 centímetros. Pasamos al pequeñito. Yo tengo hecha la medida, sé que este mide 6. Sé que este mide 4 centímetros. Analizamos. Es evidente que tenemos en ambos casos un triángulo. Ese sería el otro lado. Este sería el otro lado del triángulo. Y observamos lo siguiente. Tienen un ángulo igual. Dicho ángulo en ambos casos mide 30 grados. Y los lados que forman dicho ángulo son proporcionales. Veamos si son proporcionales. El lado mayor de este triángulo mide 12. Partido, el lado mayor de ese triángulo evidentemente mide 6. Para ver la proporcionalidad, 12 lo dividimos entre 6 y tiene que ser igual a 8 centímetros dividido entre 4 centímetros. Multiplicamos en cruz, 12 por 4, 48, 8 por 6, 48. Si son proporcionales, dichos triángulos han de ser semejantes. Resumen de lo visto hasta ahora: dos o más triángulos. Hemos dicho que son semejantes, tres criterios distintos. Y pasamos a la siguiente lámina. Vamos a ver los llamados triángulos en posición de tales. Mirad. El enunciado nos dice: si dos o más triángulos son semejantes, pueden colocarse en posición de tales. Y viceversa. Si tengo dos o más triángulos en posición de tales, dichos triángulos van a ser semejantes. Vamos con un ejemplo. Me dan tres triángulos. Yo sé que dichos triángulos son semejantes. He medido sus lados y he visto que son proporcionales. Igualmente he visto que sus ángulos son iguales. Es decir, sé que cumplen los criterios de semejanza. Voy a colocarlos en la llamada posición de tales. Muy sencillito, mirad. Se toma el triángulo grande. Lo tengo puesto en esa posición. El triángulo medio lo introduzco dentro de ese triángulo. Es decir, este lado del triángulo pasaría
a esa posición, este otro lado estaría exactamente en esta posición y el lado mayor se correspondería con este. Cogemos el triángulo pequeñito, que sé que es semejante a los anteriores, y lo ponemos en esa posición. Este lado, yo tengo hecho una marca en mi lámina, llegaría a ese punto. Este otro lado llevaría esa posición. Y el lado mayor sería exactamente ese. Pues bien, si nosotros, para entenderlo con más facilidad, si nosotros prolongásemos estas líneas y prolongamos esta línea, en el fondo lo que estamos viendo aquí es lo siguiente. Tenemos dos rectas secantes. Voy a marcarlo debidamente en el gráfico por si alguno está perdido. Mirad, si prolongo, es evidente que esta línea respecto de esta y esta son secantes. Dos rectas paralelas que cortan a las secantes. Consiguientemente, los segmentos que delimitan, que van a ser los lados de esos triángulos, tienen que ser semejantes, en aplicación al teorema de Tales. Esta parte de semejanza de triángulos, bastante liosa en la teoría, quedaros simplemente con una idea. Dos o más triángulos son semejantes si cumplen cualquiera de los tres criterios que hemos visto antes. Y segunda idea, si dos o más triángulos los puedo poner en posición de tales, son semejantes. Y viceversa, los triángulos que se obtienen en este gráfico aplicando el teorema de Tales, estos triángulos, que son los que tenemos nosotros en la lámina, proceden de la posición de Tales, van a ser semejantes. Parte fundamental de este vídeo, vamos a hacer ejercicios para aplicar estos conceptos que pueden llegar a ser un poquito liosos. Damos el tema por concluido, haremos vídeos de ejercicios de ampliación.